Mendel estudió caracteres que eran cualitativos, caracteres que se podían hacer eh, o se podían discernir con relativa facilidad, ¿ya? En una dualidad, verde-amarillo, arrugado, liso, etcétera. Pero la verdad es que existe una gran cantidad de otras características. eh, ¿Están viendo la pantalla o no? Alguien me dice que no ve pantalla. No, profe, un caballo. Yo, profe, sí veo. Yo también Sí, veo un caballo. sí, esa es la pantalla. Ah, pensé que era un fondo. Lo que pasa es que estoy justo está hablando de un tema que tiene que ver con características que no son cualitativas, sino que son cuantitativas. Y en este caso está dando como ejemplo la velocidad, ¿ya? En los caballos, la velocidad. Eh, no te preocupes. La velocidad no es una característica que dependa de un gen, ¿ya? O de una pareja de genes, ni siquiera de unos pocos genes, ¿ya? Eh, eh, Depende de una gran cantidad de características, tanto genéticas como ambientales, diferentes. Depende del entrenamiento y de un montón de características que tienen que ver con la anatomía, la fisiología, el tipo de mitocondrias y un montón de otras cosas que se requieren para poder lograr conseguir velocidad, ¿ya? Por ejemplo, dentro de las cosas que ahora se han encontrado, eh, la apertura de las patas en la carrera es una de las cosas que puede influir en en la velocidad. ¿Ya? Secretariat hasta ahora es el caballo que más rápido ha corrido la milla y media, ¿ya? Que es la triple corona ganado en todo caso. Eh, y tenía dentro de los caballos de carrera, la mayoría de campeones tienen aperturas de patas bastante amplias, ¿ya? El de abajo, el de la derecha es Secretariat, para que vean que tiene más amplitud. Un animal que tiene más amplitud que los caballos es el guepardo, por ejemplo, y alcanza mayores velocidades que estos, ¿ya? En humanos, la anatomía también tiene que ver con eso. No sé eh, si reconocen ahí, está borroso, pero el hombre más veloz del mundo tiene una amplitud ahí, pueden ver de la apertura de piernas, eh, bastante particular. Pero es una característica. Y la amplitud, el ángulo en que se forma, que se toma cuando uno corre, tiene que ver con una gran cantidad de componentes genéticos de formación de hueso, cartílago, músculo, etcétera. ¿Ya? En los caballos, por ejemplo, otra de las cosas que es importante es el diámetro de la pe- de la- del casco, de la pezuña, ¿ya? Que también tiene que ver con el soporte que se realice, eh, la estructura anatómica general también, la composición ósea, el tamaño del corazón. Entonces, si vamos a hablar de velocidad, como ejemplo del caballo, tenemos que referirnos de que es un rasgo que tiene una herencia poligénica, ¿ya? Y la herencia poligénica es aquella para la cual hay múltiples genes involucrados, además de que existen componentes ambientales importantes que van a modelar o modular las características de la expresión génica, haciendo de que sea un rasgo que tenga una variada complejidad. ¿Ya? Eh, Si hacemos una comparación con la genética clásica o mendeliana, ¿ya? Porque recuerden que todo esto, todos estos tipos de análisis han partido de la base que descubrió Mendel, por eso es que Mendel es el padre de la genética, pero haciendo extrapolaciones y haciendo diferencias, se ha podido descubrir de que todo sigue esa norma, pero como una manera excepcional o diferente, ¿ya? Eh, Podemos encontrar, por ende, que a diferencia de las características que Mendel asoció con dos grupos
bastante fáciles de clasificar. En la práctica encontramos que en la naturaleza lo usual es que los rasgos tengan características mucho más continuas, ¿ya? De modo de que se hace difícil clasificarlos en un grupo en particular, ¿ya? Eh, las mismas arvejas, Mendel utilizó plantas que eran marcadamente altas o pequeñas, pero si encontramos otras variedades, si buscamos dentro de otras variedades de arvejas, vamos a encontrar que en realidad hay de diferentes tamaños lo que pueden formar lo que se conoce como las curvas de Gauss. ¿Ya? Estas curvas no sé si ya las conocen, deberían conocerlas, que son las curvas de continuidad típicas para casi cualquier rasgo biológico. ¿Ok? Entonces, la herencia poligénica es una herencia que igual se puede entender siguiendo los parámetros y las características de Mendel, pero que en la cual, como participan muchos genes, vamos a encontrar que se manifiesta de una forma muy variada en las poblaciones, ¿ya? Y eso va a generar de que sea complejo su análisis, ¿ya? Hay que simplificar mucho las cosas como para poder entender cómo es que se relaciona el análisis. Eh, Aquí tenemos el ejemplo de un rasgo monogénico, clásico de de la herencia mendeliana, donde dos características bien marcadamente diferentes, una va a ser dominante sobre la otra, ¿ya? Y eso genera variantes o sea, genera de que el heterocigoto se parezca a un homocigoto, etcétera, y por lo tanto la F1 toda tiene una sola característica. En la F2 vamos a encontrar variantes de este tipo con diferentes proporciones. Esto es lo clásico de Mendel. Y, y vamos a encontrar de que para estos tipos de rasgos, que son pocos en realidad, ¿ya? Que son pocos los rasgos que tienen esta característica, encontramos una variación de tipo discontinua, ¿ya? Esta variación discontinua significa de que tenemos un tipo de característica y luego otra marcadamente diferente. Y esto en la naturaleza, como les decía, para pocos rasgos vamos a encontrarlo así. Por ejemplo, en el tamaño, en la altura, estatura, peso, inteligencia, velocidad, eh, eh, pilosidad, cantidad de vellosidad, pigmentación, etcétera. Casi todas las características tienen en realidad una variación que es continua, ¿ya? Entonces, la herencia monogénica o mendeliana, recuerden que Mendel hizo ensayos con un gen, dos genes, hasta tres genes, ¿ya? Pero aquí hablamos ya de una variación producida por múltiples genes, a los cuales además tenemos que agregarle el tema del ambiente. Entonces, cuando se analiza la herencia poligénica, en donde participan varios genes, podemos partir, como en el caso de Mendel, con dos individuos que tienen características muy marcadamente diferentes, ¿ya? Los individuos de la F1, como son todos heterocigotos, podrán tener características intermedias, pero en la F2, en lugar de tener dos poblaciones marcadas que van a ser idénticas a las originales, vamos a encontrar que, si bien es cierto, aparecen un grupo de individuos idénticos a los originales, la mayor parte de los individuos tienen rasgos intermedios. Y ahí es donde van a formar la famosa campanita de Gauss, ¿ya? Entonces, esto es porque en el proceso vamos a encontrar de que participan genes con efecto aditivo, que significa que van añadiendo al carácter cierta cantidad de expresividad, ¿ya? De esta forma, la diferencia que yo puedo encontrar entre lo que Mendel determinó, pero en el caso, por ejemplo, de un elemento intermedio, si yo tengo un gen con dos alelos, con solo dos alelos, yo tendré, por ejemplo, que un tipo será, en este caso son letras mayúsculas y minúsculas, pero no se refiere a que sean dominantes, sino que será un fenotipo, en este caso el doble A mayúscula rojo, el minúscula blanco, el heterocigoto será intermedio, rosado.
En la descendencia de este yo trae 3 fenotipos, pero siempre hay que fijarse que los fenotipos intermedios son más abundantes. 2 alelos. Si yo tengo dos genes, ¿ya? Que tengan cada uno alelos, imaginemos de que aquí en este caso estos genes son genes de enzimas que producen pigmento. Los A mayúscula producen, los A minúscula no. Entonces, los A mayúscula producen pigmento, tiene 2, producirá el doble de pigmento que si es heterocigoto. Y eso me da las diferencias. Harto pigmento, poco pigmento, nada de pigmento. Ahora, imagínense que un individuo, este gen se duplicó. Entonces, yo tengo 2 genes. Son el mismo gen, son la misma enzima, solo que ahora son 2 genes. Es copiada, solo que para diferenciarla le he puesto otra letra. ¿Ya? Entonces, lo que tendría acá es que tendría individuos que tendrían cuatro alelos que producirían enzima para producir pigmento y 4 alelos para el otro que no producen nada. ¿Ya? El intermedio va a seguir siendo una especie de rosado. Eh, pero además, cuando yo genere los fenotipos intermedios, vamos a ver de que al final de cuentas no va a importar si tiene mayúscula o minúscula, o sea, mayúscula A o B, sino que va a importar el número total de alelos mayúsculas que aporten a pigmento o de alelos minúscula que no aporten nada. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, yo voy a tener, aquí hay un error esperen un poquito, se corrió algo. Todo esto se me corrió, ya no importa. Eh, Aquí se ve mejor, ¿ya? En este esquema se ve mejor. Si yo tengo un individuo que tiene sus 2 genes y cada gen con sus 2 alelos dominantes. Recuerden de que el A y el B son lo mismo, son un gen duplicado, así que en la práctica producen la misma proteína, ¿ya? Entonces aporta pigmento. Entonces, este individuo va a ser un rojo muy oscuro porque tiene 4 genes, 4 alelos que producen enzima de pigmento. O sea, produce mucho pigmento. El otro va a ser blanco porque ninguno de los alelos que tiene es funcional. ¿Okay? Cuando yo haga el cruzamiento, me dará un heterocigoto para ambos genes. Este tiene 2 alelos que funcionan y 2 que no funcionan. Por lo tanto, producirá algo de color. ¿Ya? Cuando yo haga el cruzamiento de este con otro igual, heterocigoto por cigoto F1 por F1, yo voy a encontrar, recuerden, la misma proporción de genotipos. Van a ser 9 genotipos diferentes, ¿ya? Eh, pero aquí sí va a haber diferencias en la expresión de esos tipos, porque aquí va a importar cuántos alelos funcionales tiene con respecto a los no funcionales. Por ejemplo, este, que es igual al parental oscuro, tiene los 4 alelos funcionales. Estos que están acá, que van a ser 4 de 16, tienen 3 alelos funcionales, 3 alelos funcionales y uno no funcional. ¿Ven? A mayúscula, las 2 B mayúsculas, tiene 3. O las 2 A mayúsculas y una B. No importa, recuerden que no importa si es A o es B, porque ambos van a producir lo mismo. ¿Ya? Importa el número total. Entonces, este de acá tiene 4 funcionales, mucho color. Este tiene 3 funcionales, un poco menos de color. Aquí tenemos que la mayoría van a ser intermedios 6 de 16. ¿Ya? Tienen 2 funcionales, los 2A, los 2B o 1 y 1. ¿Ven? Entonces aquí tenemos 6 que van a ser como la F1, ¿ya? Intermedios. 4 que van a ser con un solo alelo funcional, o sea, poco pigmento. Y uno que va a ser sin ningún alelo funcional. ¿Ok? Entonces, esto, si yo lo observo, forma una campana. Porque los fenotipos más extremos son los menos frecuentes. Por un tema de probabilidades simplemente. ¿Ya? Por un tema de probabilidades. Eh,
si yo quiero revisar esto eh, por ejemplo, utilizando más genes todavía, estos son con 2 genes, y ya tengo yo cinco formas diferentes, ¿ya? 5 formas diferentes. Si yo hago el supuesto, pero con 3 genes, imagínense una planta que en lugar de tener un gen duplicado una vez, tiene duplicado 2 veces, ¿ok? O sea, en la práctica puede tener 6 alelos que producen lo mismo, porque los genes A, B y C son copias uno del otro, ¿ya? Entonces, yo puedo tener una planta que tenga los 6 alelos funcionales. Como los 6 funcionan, dará mucho color. Si ninguno de los alelos funciona, no tendrá ningún color, será blanco. Cuando haga la hibridación, siempre la F1 va a ser heterocigoto para los 3 genes. Y este individuo tendrá una coloración intermedia, ¿ya? Y en la F2, yo voy a encontrar todas estas variantes, ¿ok? Bueno, aquí encontraré hartos genotipos diferentes, pero recuerden que no importa a fin de cuentas el, eh, si tiene A mayúscula o B mayúscula, sino que al final de cuentas, en este supuesto, importa el número total de alelos funcionales versus el número de alelos no funcionales, ¿ya? Entonces, cuando yo haga el cruzamiento, estos serán los gametos, ¿ven? 8 tipos de gametos diferentes. El A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula. A mayúscula, C minúscula, y así. Todas las combinaciones de gametos. 8 para acá, 8 para este lado. Entonces, va a haber un solo caso, donde se combinan de todos estos, ¿ya? Que son 64 individuos que se van a producir acá. Uno de 64 va a recibir, por aleatoriedad, los seis alelos funcionales. Y ese será con mucho, mucho color, ¿ya? También por azar va a haber uno que reciba los 2 gametos que tienen los alelos no funcionales. Nada de pigmentación, ¿ya? Ningún alelo funcional. Habrá algunos que reciban 1, que reciban 2, que reciban 3, que reciban 4, 5, 6. ¿Ok? Entonces, tenemos una gradiente de color, porque todos los que tengan un alelo, no importa si tienen, por ejemplo, una A o una B o una C, porque a fin de cuentas los alelos son lo mismo, ¿ok? Lo que importa es el número total, porque cada uno va a aportar más o menos lo mismo en pigmentación, ¿se entiende? Entonces, en este caso, lo que importa es que el número de fenotipos posibles va a ser el doble del número de genes más 1, ¿ya? Aquí eran dos genes, teníamos el doble más 1, el doble de 2, 4, más 1, 5. 5 fenotipos, porque son las diferentes combinaciones. 4 funcionales, 3 funcionales, 2 funcionales, ninguno funcional, ¿ya? Aquí también, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hasta ninguno funcional, ¿ok? Entonces son 7 posibles fenotipos, ¿ok? Entonces, cuando uno revisa ese tipo de características de la herencia poligénica, vamos a encontrar que, para resumir, para abreviar el análisis, uno asume de que los genes aportan igual, ¿ya? En la práctica no va a ser así, porque puede ser que sean enzimas ligeramente diferentes por la mutación y todo lo que uno entiende. Pero para poder abreviar, uno asume como que tienen cierta similitud, ¿ok? Entonces, como la segregación sigue el patrón de Mendel, de aleatoriedad, etcétera, de cada gen independiente, eh, pero como cada gen aporta al mismo carácter, nosotros vamos a ir encontrando de que cada uno de los genes extra que participen en el carácter va a ir agregando una pareja más de características fenotípicas nuevas, ¿ya? Entonces, si yo tengo un carácter que solamente está comandado por
bueno, ahí dice par de genes, pero en realidad son una pareja, de un gen con un par de alelos, me da 3 clases fenotípicas, ¿ya? Si tengo 2, son 5, si tengo 3, son 7, si tengo 5, son 11, si tengo 10, son 21, siempre el doble más 1, ¿ven? El doble más 1 de características fenotípicas. Mientras mayor cantidad de genes estén involucrados en un carácter, fíjense, la curva se hace más perfecta, ¿ya? Porque aparecen los intermedios entre cada tipo, ¿ya? Aquí aparecían solamente algunos, ¿ven? Faltaban los intermedios, pero cada vez, cuando se colocan más genes, se van generando más intermediarios. Si a esto, a la parte genética, le sumamos la variación ambiental, se hace un continuo. ¿Ya? Se hace considerando, por ejemplo, de que para pigmentos se requiera sustratos y depende de la nutrición y depende del sol y depende de lo que sea, encontramos de que se empieza a hacer una continuidad. ¿Ya? Y esta distribución en forma de campana, eh, es clásica para montones de características eh, que tienen cierta componente hereditario genético, pero que además tienen la influencia del ambiente. ¿Ya? Entonces, lo que estudia la genética cuantitativa es que existen genes que obviamente participan en un carácter y que dependiendo de la versión del alelo que uno posea, podrán generar un incremento o un descenso de la característica, ¿ya? Y que cada gen va a tener una influencia independiente de los otros genes. Entonces, de esa forma podemos encontrar de que en las poblaciones las características que uno va analizando se hacen, eh, se hacen continuas, ¿ya? Si yo analizo la estatura de las personas, ¿ven? Por ejemplo, es una imagen clásica que si tuviésemos a ustedes en la universidad podríamos hacerla. Ordenamos a todos por estatura y siempre los que sean de estatura más intermedia van a ser los más abundantes y los más altos y los más bajos van a ser los menos frecuentes en la población. Porque simplemente así se da el patrón de distribución aleatorio de los gametos, de los alelos, que tienen que ver con características cuantitativas. ¿Ya? Entonces, siempre vamos a ir encontrando ese tipo de curvas, donde eh, donde lo más frecuente son valores intermedios. ¿Ya? Ahora, esto es importante porque nos ayuda a entender de que el hecho de que un individuo presente características que están cercanas al extremo no necesariamente lo hace una persona que tenga algún tipo de deficiencia o problema, ¿ya? Sino que simplemente sus características genéticas lo hacen estar en un extremo de la curva y no por eso va a tener que ser discriminado o va a tener que ser condenado como una diferencia, ¿ya? Eh, en el caso médico, ¿ya? En el caso médico, allí sí es que nosotros, bueno, se tiene que considerar algunos criterios para determinar cuándo un individuo que está en alguno de los extremos de la curva, esa diferencia se constituye en una enfermedad o no, ¿ya? Eh, las enfermedades, como cualquier otra característica humana, son revisadas, son analizadas cada cierto tiempo por especialistas y los parámetros y rangos de una enfermedad se van cambiando, ¿ya? O de una característica se van cambiando. Eh, y lo que hace un tiempo podría considerarse una enfermedad, en otro momento podrá ser considerado como una característica extravagante o extrema, pero no necesariamente una enfermedad, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado cuando uno analiza las características de un ser humano, porque eh, todos podemos estar en una zona extrema de la curva para alguna característica, ¿ya? Para alguna característica fisiológica, anatómica, psicológica, etcétera. Y no por eso dejamos de estar
fuera de lo que es normal en ámbitos biológicos, ¿ya? Esto es para que entiendan eso. Ahora, hay algunos casos que ya se pueden constituir en problemas para la supervivencia, en problemas eh, para el desarrollo o de algún otro tipo de problemática en términos generales, ya sea de vida o reproductiva, etcétera. Y en esos casos es cuando ya la medicina determina que ciertos parámetros están fuera de la normalidad y pueden constituirse como una enfermedad, ¿ya? Eh, entonces, hay que tener cuidado con el tipo de análisis que uno realiza de este tipo de parámetros que son de característica cuantitativa, ¿ya? Eh, la pigmentación en humanos, por ejemplo, se, es una cosa impresionante porque se ha encontrado de que apenas tenemos 3 genes de pigmentación, ¿ya? Pero en realidad se ha visto de que el ser humano tiene un grado de pigmentación mucho más amplio de lo que podría dar solo 3 genes, ¿ya? Y eso tiene que ver con el hecho de que eh, los genes para que permiten la expresión de pigmento son afectados por el ambiente. También el sol tiene harto que ver en ello, ya estimula en algunos casos. Entonces, una misma persona, si vive en el trópico, o si vive cerca del polo, o si se expone más al sol o menos al sol, o depende de cómo se alimente, etcétera, podrá tener un tono de piel más claro, más oscuro, depende del año, etcétera. ¿Ya? Entonces, un mismo individuo puede tener una variación que va a hacer que sea difícil que simplemente observando el individuo pueda ser caracterizado. ¿Ya? Entonces, si yo tomo un individuo que tiene una estatura, por ejemplo, aquí tenemos una estatura que tiene, no sé, 1,40 m, ¿ya? ¿Qué clase de genotipo va a tener? No tengo claro, ¿ya? Porque imagínense que lo tengo por acá, en este punto de aquí, ¿ya? Para hacerlo más complejo todavía el asunto, ¿ya? Si yo tengo un individuo que está aquí en este punto, ¿ya? Este punto está debajo de las 3 campanas. Está dentro de la campana azul, dentro de la campana morada, dentro de la campana naranja. Entonces, este individuo podría tener genotípicamente cualquiera de las 3 características. Cualquiera de las 3 características. ¿Ok? Solo que el ambiente, las condiciones, la alimentación, ejercicio, qué sé yo, ha hecho de que tenga esta capacidad. Podría ser que tenga esto y por su genotipo podría haber alcanzado una estatura mucho más alta. O podría ser que la persona tendría que ser más abajo, pero como se nutrió, se alimentó, se ejercitó, alcanzó una estatura más alta para la que debería tener, y así. ¿Ok? Entonces, el hecho de que los genes de este tipo tengan o se vean afectados por, eh, por, por el ambiente hace de que el análisis de estos individuos se complique bastante, ¿ya? Para cada parámetro, por ejemplo, la inteligencia, lo que sea, existen y se van revisando de manera permanente las curvas, ¿ya? Antes, por ejemplo, se consideraba como el promedio de inteligencia de la humanidad eh, entre 80 y 110, más o menos. Ahora se está considerando entre 85 y 115, porque aparentemente, aunque no lo crean, la humanidad está que se hace más inteligente un poquito, ¿ya? Tal vez estén equivocados, no se sabe. Eh, pero, pero son parámetros que tiene que uno ir revisando, porque también hay que considerar que la especie va cambiando. Si nosotros tomásemos, bueno, no hay estudios, pero si comparásemos la estatura de los seres humanos de hace 5.000 años, ¿ya? O sea, o de hace 10.000 años, tal vez las proporciones anatómicas serían diferentes, ¿ok? Entonces, lo que constituye normalidad o lo que constituye promedio dentro de un grupo podría ser que no sea así para todo. ¿Ya? Eh, una
de las cosas que más complica el análisis de las características eh, poligénicas es que son influidas por el ambiente, ¿ya? Esta raza de gatos se llama siameses. Tienen un gen que se llama gen C que controla la pigmentación oscura, ¿ya? No sé cómo sean sus criterios de apreciación, pero el de la derecha se ve más bonito, ¿ya? En general. Por esa pigmentación que tiene las orejas, las patas, etcétera. Bueno, al menos para la mayoría de las personas. El punto es que ese alelo es sensible a la temperatura, ¿ya? Entonces hay gente que se ha comprado gatos de estos, como son sensibles a montones de cosas, los mantienen encerrados y calientitos en las casas y nunca toman ese color característico, porque para que el gato adquiera esas tonalidades, necesita pasar un poco de frío, ¿ya? Entonces ahí vemos cómo el ambiente puede marcar las características de un individuo, ¿ya? Un caso de humanos. Esas dos personas que están allí eh, son gemelos, ¿ya? Lo que pasa es que el de la izquierda tuvo una infección y por lo tanto la cantidad derivada de la infección, la cantidad de hormona de crecimiento que produjo o que está produciendo, que estuvo produciendo, fue bastante menor que el otro hermano, ¿ya? Eh, entonces, son gemelos que son prácticamente clones, ¿ya? Prácticamente clones. Pero aún así vemos de que por un estímulo o por una influencia ambiental, eh, el rasgo, en este caso el rasgo de estatura, va a verse, va a verse afectado de manera notable, ¿ya? Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque en este caso el gen que está involucrado es un gen mayor, ¿ya? Es un gen que tiene alta importancia en el crecimiento, la hormona de crecimiento, ¿ya? Eh, entonces, otra de las cosas que complica el tema del análisis aparte del ambiente, es que eh, en un mismo carácter suelen participar genes mayores y genes menores, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa de que eh, hay genes que van a tener una mayor influencia en el rasgo y genes que van a tener una menor influencia. ¿Ok? No todos los genes tienen el mismo funcionamiento. ¿Ya? Eh, si comparamos en estatura, por ejemplo, eh, el gen, el gen del transportador de nutrientes, de aminoácidos en el intestino, participa en el crecimiento, porque si una persona tiene un transportador eficiente, incorporará más, si tiene menos eficiente, incorporará menos, y eso se verá reflejado en el crecimiento, en la estatura. Pero, pero esa influencia va a ser baja. Tal vez la diferencia sea 1 centímetro o 2. Pero la hormona de crecimiento va a generar un efecto en muchos tejidos y por lo tanto una diferencia en la mitad de hormona de crecimiento va a tener una diferencia de 20 centímetros, tal vez más. ¿Ok? Entonces, hay genes que influyen bastante en el fenotipo y genes que influyen menos en el fenotipo. ¿Ok? Eh, entonces, de esa manera, de esa manera, vamos a ver de que eh, muchas veces el aporte a un mismo rasgo no va a ser el mismo, ¿ya? No va a ser el mismo. Consideremos el caso de los caballos y la velocidad, ¿ya? Eh, genes nucleares de, que funcionan en la mitocondria, por ejemplo, que son de aporte de energía, podrán tener un efecto que puede ser mayor a que si lo comparamos con, no sé, genes que hacen de que la pezuña le crezca un poco más ancha o menos ancha,
¿ya? O genes que tienen que ver con la capacidad aeróbica eh, de movilización o generación de mayor cantidad de glóbulos rojos para transporte de oxígeno, etcétera. Hay montones de genes involucrados y se entiende de que algunos podrán tener una mayor influencia en el rasgo final que otros, ¿ya? Entonces, de ese punto de vista es que cuando existen genes mayores, se muestran variaciones en la curva clásica, ¿ya? Cuando, cuando todos los genes tienen un aporte más o menos homogéneo, ¿ya? Más o menos homogéneo, nosotros encontramos curvas clásicas que son como estas, en donde todos los genes aportan de manera parecida y no hay mayor diferencia. Pero cuando tenemos genes mayores, las curvas se hacen como estas que se ven acá, ¿ya? Por ejemplo, aquí a la derecha tenemos dos genes mayores, ¿ya? Que hacen que tengan, en este caso son el tamaño de las tenazas de estos bichos, que sean unas cortitas o largas. Y esos dos genes van a aportar, dependiendo de lo que tenga, a un grupo serán muy marcadamente pequeño, marcadamente más grande. Aquí tenemos tres pics, uno grande y otro más pequeñitos. Significa que hay un gen de alta importancia, ¿ya? Para la longitud, en este caso, de esta fruta, y otros genes que son o que regulan de menor manera. Es decir, uno podrá ser que aporte eh, la diferencia que hace entre 10 a 20 centímetros, otros se aportarán 3, 4 centímetros, 2, 3 centímetros y los otros milímetros, ¿ya? Entonces, eso también es uno de las cosas que complica el análisis poligénico, ¿ya? Que no todos los genes aportan igual. Hay genes que aportan más, hay genes que aportan menos. Nosotros, cuando uno hace el análisis y para poder entenderlo y cuando hago ejercicios, generalmente uno asume de que los genes participantes van a ser genes que aportan igual para poder hacer un cálculo y más o menos entender el proceso, ¿ya? Pero que les quede claro de que en la práctica, la, la, el aporte que realicen uno u otro tipo de gen no es esencialmente el mismo, ¿ya? Eh, para poder entender, para poder entender cuánto de lo que uno hereda es genético y cuánto es ambiental, es que se han tratado de desarrollar una gran cantidad de mediciones o de formas de poder diferenciar eso, ¿ya? Eh, una de las cosas que se desarrolló para lo que es el tema de la agricultura y ganadería, para saber cuánto podría aportar un determinado parental en la descendencia. Entenderán de que en el tema de lo que es ganado o cultivo, utilizar buenos parentales va a ser útil porque tendremos mejor descendencia, más productiva, etcétera, etcétera, ¿ya? Ese carácter se conoce como heredabilidad, ¿ya? Que es es un indicador, ¿ya? Matemáticos, no vamos a entrar en fórmulas, pero es un indicador que te puede más o menos eh, dar a conocer cuánto de lo que recibe el individuo le va a aportar en su desarrollo para ciertos rasgos, ¿ya? O sea, se determina la habilidad para rasgos diferentes. Por ejemplo, eh, el ser diestro-zurdo tiene una baja heredabilidad, el 0.3%, ¿ya? Eh, el peso tiene una heredabilidad de 0,6 más o menos, ¿ya? La presión, ser una persona que tiene permanentemente presión alta. Hay personas que sufren de presión alta a partir de cierta edad generalmente, ¿ya?
Y eso es heredable, pero no es heredable siempre, ¿ya? Entonces, se ha hecho importante conocer algunas cosas para ir determinando eh, qué tanto, o mejor dicho, en un individuo, qué tantas posibilidades puede una persona para tener eh, ciertos rasgos que los padres tenían, que no son de herencia de un gen, de herencia monogénica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la estatura es un rasgo que tiene un alto índice de heredabilidad, ¿ya? Lo normal es que si tus padres son altos, también seas alto. Normal. No siempre pasa, pero lo normal. Si tus padres son bajos, lo normal es que seas bajo. Es como una heredabilidad alta, ¿ya? Como decía, el peso media, ¿ya? La presión sanguínea también media, ¿ya? Eh, Ser diestro zurdo más baja, la fertilidad mucho más baja todavía la herencia. Y también se han hecho mediciones, por ejemplo, para algunas enfermedades, ¿ya? La esquizofrenia tiene una heredabilidad de 0,85, o sea, es altamente heredable. Una persona con esquizofrenia tiene altas probabilidades de que tener hijos con esquizofrenia, ¿ya? En la diabetes, dependiendo de la época de aparición, también tiene diferentes grados de heredabilidad. El asma, ¿ven? El labio leporino, etcétera. En la depresión. Entonces, eh, se ha hecho importante, así como uno puede determinar la herencia de características simples, ¿ya? Así como hemos estudiado el color de los ojos, el cabello, el tipo de ese ondulado, liso, etcétera, ¿ya? O características simples como, no sé, la oreja pegada o separada. También se ha hecho interesante poder determinar y estudiar otros tipos de, eh, de características, ¿ya? Muchos de estos análisis tienen que ver con características eh, cognitivas, ¿ya? Porque una de las cosas más interesantes que el hombre le ha parecido investigar es si se hereda, por ejemplo, la inteligencia, ¿ya? Si se hereda la personalidad, si se hereda el carácter, no sé, social, artístico, las características y también las características patológicas. Si el alcoholismo es heredable, ¿ya? Si las fobias se heredan, entre otras cosas. Se han estudiado montones de cosas. Algunas se han encontrado que tienen alta herencia, baja herencia, pero todos esos tipos de características eh, son capaces de ser estudiadas como una continuación o una extrapolación de lo que Mendel encontró analizando parejas simples de genes de rasgos cuantitativos. ¿Ya? Eh, una cosa que es importante, eh, Sebastián dice que en filosofía se habla de que uno de los padres hereda el carácter, pero no la personalidad. Eh, bueno, es debatible, ¿ya? Es debatible. Normalmente depende cómo se defina carácter, ¿ya? La personalidad sí es algo que es mucho más propio, que es, aparentemente es mucho más mezcla de padres y características de desarrollo propio del embrión que heredable, la personalidad, ¿ya? Eh, el carácter eh, tiene el carácter tiene una alta influencia social, ¿ya? Uno aprende a comportarse como ve cómo se comportan los mayores. Entonces, más que ser heredable del padre, es una característica de imitación y copia social, ¿ya? Personas que son niños que son adoptados desde pequeñitos adquieren carácter como los padres adoptivos, más que los padres originales, ¿ya? Entonces, eh, en ese sentido, la forma de comportarse, de controlarse, de reaccionar
a las cosas tiene que ver con aprendizaje social. La personalidad que uno tenga, más introvertida, extrovertida, o los gustos, etcétera, esos son más como con un componente genético mayor, ¿ya? Eh, Enfermedades como la esquizofrenia, bipolaridad, tienen diferentes, hay una tablita por ahí que la pueden revisar si quieren, ¿ya? Depresión, desorden, fobias, no son, algunas son más altas, otras son mucho más bajas, ¿ya? Tampoco es que sean exactas, porque recuerden de que cada una de estas cosas son estudiadas o evaluadas en algunos grupos poblacionales. ¿Ya? Estas tablas, por ejemplo, me parece que son eh, ¿de dónde eran las tablas? No me acuerdo si las saqué de Europa o de Japón, pero en diferentes poblaciones eh, podrían ser variada el tipo de heredabilidad, ¿ya? Eh, hay una, hay una, hay una cosa más que hace complicado el tema del análisis de la herencia poblacional, ¿ya? Y es la norma de reacción. La norma de reacción es la forma en la cual eh, una especie típicamente reacciona cuando está enfrentada a un medio ambiente diferente. ¿Ok? Por ejemplo, eh, se tomaron clones de este tipo de planta, no me acuerdo cómo se llama siquiera, ¿ya? Porque esta planta vive en todas estas regiones y se encontró que tenían diferencias en la altura, en alguna forma de las hojas, la posición de la flor, etcétera, ¿ya? Y se las hizo, se hizo clones para ver si es que, como se encontraba, por ejemplo, en las partes bajas, plantas más grandes, y en las partes altas, plantas más pequeñas, se quiso saber si era por una cuestión de que las variedades que estaban en esta zona eran diferentes a las otras, etcétera, ¿ya? Y aplicándoles iguales contenidos de nutrientes, etcétera, se hizo un seguimiento. Igual las plantas clones que estaban en las zonas más altas se crecieron menos que las plantas que estaban a menos altitud, ¿ya? Eh, entonces se puede ver que hay una correlación entre la altura, entre más alto sea la altitud a la cual crecen, con la altura de la planta. Tal vez tenga que ver con que el viento es más fuerte, que haya más frío, qué sé yo, ¿ya? Pero hay una diferencia y todas las plantas van a mostrar ese patrón, que si crecen en un lugar eh, de menor altitud sobre el nivel del mar, se van a hacer más altas, y si crecen a mayor altitud, se van a hacer más pequeñas, ¿ya? Eso se conoce como norma de reacción, que es una variación del, del fenotipo del individuo dada por el lugar en el cual se está desarrollando o algunas características del ambiente que lo van a afectar, ¿ya? Eh, esa norma de reacción se correlaciona directamente con un término que se conoce como plasticidad fenotípica. La plasticidad fenotípica es la capacidad que tiene el genotipo de variar su expresión en respuesta al ambiente, ¿ya? Variar las características. Por ejemplo, las langostas son normalmente animales, insectos bastante solitarios, ¿ya? Eh, que tienen una capacidad de alimentación no muy voraz, ¿ya? Tampoco vuelan tanto rato. eh, y así varias características eh, de su forma de vida normal. Pero cuando ocurren algunos periodos que no se ha establecido bien, pero aparentemente tienen que ver con ciclos de sequía y ciclos de monzones, eh,
o tal vez tenga que ver con ciertos periodos temporales, no se tiene claro eso, eh, pasan a ser gregarias, es decir, se juntan por millones y sus características anatómicas van a variar. Sus cutículas se hacen más gruesas, sus alas se hacen más resistentes, su capacidad metabólica aumenta, comen 5 o 10 veces más de lo que come una langosta solitaria, ¿ya? Y forman esos enjambres que empiezan a arrasar todo lo que pueden, ¿ya? Entonces, eh, el genotipo, el individuo es el mismo, pero tiene características diferentes porque algo ha cambiado en el ambiente que le hace cambiar la expresión del fenotipo, ¿ya? Otro ejemplo que también está mostrado acá es el tema de las melenas de los leones. Se ha encontrado que los leones en cautiverio tienden a tener melenas mucho más cortas, ¿ya? Mucho más cortas y menos pigmentadas que los leones en la naturaleza. Bueno, en la naturaleza la melena de león no solamente es adorno y atractivo para las hembras, sino que también es una capa importante de protección en las peleas con otros leones o en la caza en términos generales, ¿ya? En cautiverio, ¿de qué le sirve al león si ni siquiera se pelea? Generalmente no están separados con otros, no tienen mucha interacción y producir melena es un desgaste, ¿ya? Es un desgaste energético. Producir más cantidad de pelo implica eh, en mayor cantidad de energía también, ¿ya? A pesar de que los alimentan y todo el cuento, pero se ha encontrado de que hay ese patrón de, de expresión fenotípica diferente. Eso es plasticidad. El genoma de un individuo se encuentra en un ambiente, su genoma reacciona de una forma, expresa ciertas cosas. Cambian las condiciones, reacciona de otras formas diferentes. ¿Ya? Eh, este esquema que está acá, Profesor, dime. por ejemplo, el camaleón igual podría decirse que tiene una plasticidad fenotípica constante porque ellos cambian el color según en donde se encuentren. eh, no creo que pueda considerarse un cambio genotípico porque el camaleón solamente hace un cambio bioquímico de movimiento de pigmentos. Entonces, no varía la expresión de su genoma, solamente ya tiene expresados los pigmentos y simplemente los moviliza. Así que no sé si si ese ejemplo podría quedar enmarcado un cambio genotípico, porque solamente es un cambio bioquímico, no genético, no de la expresión génica. ¿Ya? Eh, la plasticidad Gracias, sí es profe. reversible. Sí, sí, dime. No, le dije gracias. Ah, ya. Eh, la plasticidad suele ser reversible, ¿ya? Por eso se llama plasticidad, porque el genotipo puede adaptarse, o sea, sería ilógico desde el punto de vista del evolutivo que, que un individuo no tenga la capacidad de adaptarse al ambiente, porque se moriría muy rápido, ¿ya? Entonces, lo usual es que los individuos sí tengan una plasticidad, por eso se llama plasticidad, porque implica de que se usa el genoma de formas diferentes de acuerdo a las necesidades ambientales, ¿ya? Por ejemplo, eso lo hace una bacteria. Si una bacteria se encuentra a una temperatura mayor de la que le corresponde, activa y produce proteínas de protección de shock térmico. Eso es una adaptación genotípica, ¿ya? Que no las usa normalmente. ¿Ok? Entonces, aquí vemos cambios mayores, pero a fin de cuentas son cambios que tienen que ver con el uso diferenciado del genoma, ¿ya? Nuestro genoma nos permite ese tipo de variaciones. ¿Por qué? Porque evolutivamente los seres vivos se han desarrollado en un mundo de permanentes cambios. Y, eh, y, y además es importante de que los individuos puedan sobrellevar diferentes cambios. Simplemente consideremos el tema de las estaciones.
¿ya? El tema de las estaciones. Hay estaciones donde cae un diluvio, hace frío, estaciones de mucho calor, no hay nada de agua. Entonces, los seres vivos tienen que tener la capacidad de poder adaptarse a las condiciones de exceso de agua, de poca agua, de mucho frío, de mucho calor, etcétera, ¿ya? Si no, no podrían sobrevivir a simplemente cambios anuales, ¿ok? Entonces, a esos usos diferentes que se le da, eh, por ejemplo, consideremos los humanos, ¿ya? Eh, el tema ambiental. En invierno, el ser humano está más propenso a tener más sueño. Eso es algo que es, eh, eh, tiene que ver con la luminosidad, ¿ya? Hay menos luz total de sol, ¿ya? Eh, Uno se acostumbra a usar luz artificial, lo que quieran, pero, pero en general nuestro ritmo circadiano, nuestro metabolismo no es igual que en el verano. Ya no es igual que en el verano. Y de hecho, en diferentes estaciones también tiene variaciones en diferentes aspectos. Eh, por ejemplo, el tema de las depresiones tiene que ver con ritmos estacionales también, ¿ya? Y así. Entonces, eh, existe una capacidad de poder utilizar el genoma de formas diferenciadas, ¿ya? Eh, Vamos a dar más ejemplos después de esto, ¿ok? Eh, Chao. Aquí hay otro ejemplo en humanos, ¿ya? El, eh, este individuo que está acá a la izquierda es un individuo relativamente delgado que vive en un ambiente termoneutral, o sea, en un lugar donde no hace mucho frío. Ese individuo ahora fue enviado a vivir a un lugar donde había harto frío. Y aquí se ve cómo estas regiones que se ven en oscuro son regiones donde desarrolló grasa parda. ¿Ya? Aquí crecieron adipocitos de grasa parda. ¿Por qué? Porque la grasa parda produce calor. En el ambiente frío tuvo esa capacidad de desarrollar estas características. ¿Ya? Ahora, una persona que tiene mayor cantidad de grasa corporal, más gorda, no desarrolla eso, porque ya tiene otro tipo de grasa que también sirve como aislante. ¿Ok? Entonces, vemos cómo el ambiente también tiene la capacidad de hacer variar el uso del genotipo. ¿Ya? Entonces, con respecto al tema de la plasticidad fenotípica, nosotros vamos a encontrarnos de que hay rasgos para los cuales no hay plasticidad. ¿Ok? Eh, por ejemplo, aquí está el tema en el caso de los humanos, en otros seres sí hay plasticidad en el tema de la longitud del cabello. ¿Ya? Eh, el tamaño del cabello es independiente de la estación. Y bueno, uno lo manipula también, se lo corta, pero en general el cabello crece igual en verano, en invierno. No hay una variación de plasticidad. Hay animales en los que no es así. Hay animales que desarrollan pelaje de invierno, pelaje de verano, van cambiándolo, etcétera. Tienen esas capacidades, esas diferencias. En el caso de los humanos, no tenemos plasticidad para este rasgo. ¿Ok? Y podemos en cualquier estación encontrar de que crece casi al mismo ritmo. ¿Ok? Eh, Hay rasgos para los que tenemos plasticidad, pero esa plasticidad no presenta una variación marcada entre individuos, ¿ya? Entre genotipos. Por ejemplo, el tema del sobrepeso. Eh, Mientras más comes, más engordas. Una cosa directa, ¿ya? Eh, y en general, esa variación tampoco no es muy diferente. Tomemos el individuo que tomemos. Ustedes pueden tomar a un individuo muy delgado y si lo sobrealimentan, se va a engordar. ¿Ok? Entonces, la variación va a ser la misma.
con el mismo grado casi en todos los casos, ¿ya? También tenemos plasticidad con variación, ¿ya? Con variación directa o con variación inversa. Por ejemplo, en estos casos de la estatura, ¿ya? Hay grupos humanos diferentes. Eh, si a un individuo de estos lo mal alimentamos, se va a quedar más bajito de lo normal. Si a un individuo de estos de acá lo mal alimentamos, también va a quedar más bajo que el promedio de su población. Pero las variaciones que van a tener van a ser mayores, ¿ok? Porque la variación en este grupo es más baja que la variación en este grupo que está acá, ¿ok? Entonces, para algunos rasgos, hay poblaciones que tienen más plasticidad y otras que tienen menos plasticidad, o que la plasticidad les da fenotipos más marcados de diferencia, ¿ya? Y también hay algunos casos en los cuales la plasticidad viene con un fenómeno eh, de correlación inversa, ¿ya? Por ejemplo, el tema de la pigmentación con el tema del daño a la piel, cáncer de piel. Una persona, mientras mayor cantidad de pigmento tenga, es mucho menos probable de que tenga cáncer de piel. Mientras más claro sea el pigmento, mientras más clara sea la piel del individuo, mayor chance tiene de sufrir de cáncer de piel, ¿ya? Entonces, con el tema de la plasticidad tenemos diferencias, ¿ya? Eh, Todas estas personas, además, aprovechando este esquema, pueden cambiar su tono de piel. Pero algunas van a tener mayor capacidad de cambio que otras, porque como algunas tienen menos genes que respondan y otras tienen más genes que respondan, algunas podrán broncearse más y otras simplemente solamente la piel se va a colocar más roja y sin pigmentación, ¿ya? Entonces son diferentes formas en las cuales la plasticidad tiene efectos sobre los individuos. Ahora, la plasticidad tiene costos. ¿Ya? Tiene costos. La plasticidad es importante, pero porque sirve para que el individuo se adapte permanentemente a los cambios ambientales. Pero tiene costo, porque un individuo no puede ser plástico sin límite, no puede variar, eh, sino que no se puede tener tanta energía para producir todos los cambios, ¿ya? Existe un costo de mantenimiento. Por ejemplo, tener sensores para detectar los cambios es un costo. Detectar, por ejemplo, un animal en la naturaleza, detectar que está llegando el invierno y empezar a cambiar el pelaje. Porque si no detecta que llegue el invierno, cuando ya llegue el invierno y empiece a cambiar el pelaje, se va a morir antes de que cambie. Entonces, necesita elementos sensoriales de regulación. Eso es un costo. Producir células especializadas, sensores del ambiente, producir la misma estructura. Por ejemplo, sigamos con el caso del pelaje. Aumentar la cantidad de pelo representa un costo energético de producción al individuo, ¿ya? Bueno, la adquisición de información ya la mencioné. La inestabilidad del desarrollo. Eh, un individuo no puede ser a la vez grande y pequeño, a la vez, a la vez ser, a la vez ser ágil y a la vez ser camuflado, a la vez ser veloz y etcétera. Un individuo no puede ser todo a la vez. Se tiene que especializar en algo, porque si no, su desarrollo va a ser inestable, ¿ya? Por ejemplo, no puede ser un individuo muy fuerte y a la vez muy rápido, porque muy fuerte significa generar mayor cantidad de masa muscular y estar reñido con la rapidez. Entonces, ese tipo de elementos que pelean uno contra otro hacen de que no se pueda conseguir toda la plasticidad que uno quisiera o que uno podría pretender, ¿ya? Son parte de las características que evitan de que uno pueda tener una adaptación ilimitada. Si las especies tuviesen adaptación ilimitada, no se extinguirían, ¿ya? Y eso no, como vemos, no es así, ¿ya? Aparte de todo ello,
hay un costo genético. Tener mayores capacidades de adaptarse al ambiente implica tener más genes, implica tener más genes involucrados en un mismo proceso. Y eso de tener más genes involucrados hace de que mientras más participantes yo tenga en una misma característica, más riesgo se corre de que fallando uno falle todo. ¿Ya? Entonces, todo eso genera una serie de complejidades para generar plasticidad. Aparte de eso, o como consecuencia de todos los costos de la plasticidad, es que la plasticidad tiene ciertos límites. ¿Ya? Un individuo en el ambiente va a adaptarse lo mejor posible a ese ambiente, pero hasta cierto punto. ¿Ya? Porque, porque tiene ciertos límites. Eh, los sensores que tiene uno del ambiente tampoco son perfectos, pueden fallar. Por ejemplo, imagínense de que un individuo detecta que está llegando el invierno cuando todavía no está llegando el invierno y se pone a invernar antes de tiempo. Después va a pasar más tiempo hibernando hasta que se termine el invierno que los otros. Y con eso va a tener un tiempo en el cual puede que le falten los nutrientes, etcétera, porque no detectó adecuadamente el ambiente. ¿Ya? Entonces, eso genera ciertos límites a la plasticidad. La demora temporal. Eh, una, eh, un zorro no cambia de pelaje de verano a invierno de la noche a la mañana. Se demora varias semanas en ir mudando. ¿Ya? Entonces, si la muda es demasiado lenta, en ese tiempo que está con pelaje intermedio, probablemente sus capacidades de caza, de ser furtivo, de lo que sea, no sean las mismas, no sean las que necesita en el ambiente. Y esa demora temporal puede ser costosa, puede costarle la vida, puede no alcanzar a hacerlo suficientemente rápido para estar adaptado a la nueva condición. ¿Ya? Eh, hay límites del desarrollo, no se puede, hay, los límites del desarrollo tienen que ver con que hay genes que una vez que se apagan, se apagaron ya. Por ejemplo, el crecimiento en el caso de los mamíferos, ¿ya? Los mamíferos tienen una época de crecimiento y luego ya de adultos ya no crecen más, ¿ok? Eh, hay otras especies que siguen creciendo toda su vida, ¿ya? Los cocodrilos y algunos reptiles crecen toda su vida. Lento, pero van creciendo toda su vida. Los mamíferos no. Entonces, cuando hay genes, hay algunos genes que ya se apagan y eso jamás vuelve atrás. El límite de desarrollo. ¿Ya? Eh, y además, los rasgos plásticos, como son cambios de un individuo adulto o por lo menos ya nacido o con cierto grado de edad, son menos eficientes a que si el desarrollo o el cambio ocurre etapa embrionaria. ¿Ya? Entonces, un individuo que nace con las características, no sé, de mayor velocidad, eh, normalmente va a tener mejores capacidades a un individuo que después, ya de adulto, empieza a desarrollar características de velocidad. ¿Ya? Entonces, también tiene que ver con la época en la cual ocurren los cambios. Los cambios más juveniles suelen ser más permanentes, suelen ser más eficientes a los cambios en etapas más adultas. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas son diferentes tipos de, de, de análisis que tienen que hacerse cuando uno estudia la genética o la herencia poligénica. ¿Ya? Eh, El problema que se tiene en la actualidad con los análisis de la herencia poligénica es que se han hecho estudios a montón de muchos procesos poligénicos y a la fecha se ha encontrado de que la parte genética explica poco en general de su variabilidad. ¿Ya? Por ejemplo, hasta la fecha se han encontrado más de 180 genes implicados en la variación de la altura. Pero esos 180 genes apenas explican un 10% de la variación en la altura. ¿Ya? Entonces, eso implica de que probablemente haya otros mecanismos genéticos implicados
y también elementos ambientales importantes implicados en esta variación. ¿Ya? En enfermedades también, generalmente menos del 20% de la heredabilidad está asociada a locus genéticos, ¿ya? Con lo cual el estudio de las características poligénicas se hace un poco frustrante porque, como pueden ver, uno puede estudiar montones de genes y encontrarse que aportan tan poco al carácter que eso hace que en muchos casos estos estudios se hayan dejado bastante de lado, ¿ya? Aún así, aún así, desde el punto de vista de la salud humana y de las poblaciones humanas, la herencia multifactorial es importante porque es una de las causas mayores de defectos congénitos. ¿Ya? Casi el 20% de niños que nacen con algún tipo de defecto congénito es debido a características multifactoriales, ¿ya? Que son complejas de poder analizar y determinar exactamente cuál era el problema. ¿Ya?